Muy buenos días. El día de hoy les voy a enseñar cómo capturar la información de su propia base de datos de su entidad para que Auditu lo reconozca y puedan trabajar con ello. Para eso entramos en el directorio donde está instalado Auditu. En este caso yo lo tengo en esta carpeta. Dentro de esa carpeta hay una subcarpeta que dice IO-CIAF. Entramos. Y aquí hay un pequeño ejecutable IO-CIAF 21, que es en sí un pequeño programa desarrollado en Visual Foxprot, que es el mismo lenguaje en el que está hecho el CIAF. Esto para efectos de compatibilidad. Hacemos doble clic. Bueno, estos son algunos datos preconfigurados. En este caso seleccionamos el origen, que es la base de datos donde está nuestro CIAF, la carpeta. Generalmente en las entidades está instalado en el disco M, CIAF presupuesto, y dentro hay una carpeta data. Ok, esta es la carpeta en la cual nosotros vamos a generar nuestros archivos SFI, que son una especie de archivos temporales que luego Auditu los reconoce para trabajar con ello. Esto vamos a guardar en nuestra misma carpeta de Auditu 20 y IO-CIAF. Hay una carpeta que dice XPT. Yo puedo seleccionar otra carpeta de preferencia, pero nos quedamos por ahora en esto. Ok, y presionamos el periodo. En este caso voy a migrar desde el 2006. Este es muy importante, el código de su entidad. En este caso nuestra entidad, la base de datos que voy a proceder a analizar es una base de datos demo que se utilizan en las capacitaciones, y sé que es una entidad de gobierno local y el código es el 301.452. Hacemos clic en migrar y Auditu, el migrador, procede a capturar la información de la base de datos del CIAF y convertirlos en archivos SFI. Se recomienda hacer una migración del periodo más antiguo que tenga la entidad. Auditu soporta desde el 2004 en adelante. La migración se va a hacer solamente por única vez por todos los años, año por año. Y cuando haya una modificación a su base de datos, se actualiza el último periodo. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se terminó el 2016 y existen devengados que han sido registrados en el 2016, que corresponden al 2016, pero van a ser girados en este año 2017. Si entendemos, nosotros para ingresar al CIAF tenemos que entrar al 2016 para acceder a esa información. Entonces aquí el periodo que nosotros vamos a utilizar es el 2017, puesto que ese girado va a ser en este año 2017. Entonces capturamos la información del 2017 y automáticamente va a ser reflejado pues al periodo compromiso que corresponde. Bueno, aquí terminó el proceso y así vamos a migrar año por año cada uno de los periodos que queremos. Particularmente yo ya he hecho la migración hasta el 2016, ¿no? Voy a cerrar acá. Vamos a entrar en nuestra carpeta XPT y aquí tenemos todos los años que hemos migrado: 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bueno, 14, 15, 16. Se recomienda crear una carpeta para cada entidad. O sea, puedo yo tener dos unidades ejecutoras, entonces cada unidad ejecutora debería tener una carpeta independiente para capturar los archivos SFI. Esto para efectos de que no haya conflicto. Bueno, ya tengo los archivos SFI. Estos archivos SFI son archivos que están de manera desconectada y que yo los puedo obtener también de manera por correo electrónico, vía USB. Bueno, en este caso ya hemos procesado y capturado la información del CIAF. Ahora vamos a cargar nuestro sistema Auditu.
Y en Auditu por defecto sale una pantalla de bienvenida. Para esto nosotros vamos a hacer nuestro análisis de nuestra propia entidad. Presionamos OK. Aquí es una información interesante, nos pide un cuadro dinámico. El cuadro dinámico es un archivo independiente en donde se va a almacenar todos nuestros libros, todas nuestras hojas y todas las consultas y las combinaciones que nosotros hemos hecho. ¿Correcto? Es muy importante tener esto presente, puesto que aquí cada archivo puede tener información y reportes totalmente independientes. Vamos a crear en este caso en mi escritorio. Y aquí voy a colocar, ingresar un nombre. Vamos a colocar ejecución de gastos. Y este archivito lo he renombrado porque aquí pienso agregar todas mis ejecuciones presupuestarias, mis combinaciones de secuencias funcionales y cosas así. Y si yo quisiera hacer algo de la parte contable, bueno, crearía otro archivo. Esto para efectos de tener orden, ¿no? Como en Excel se puede crear libros y libros tienen hojas, ¿no? Obedece bajo esa misma filosofía. Guardamos. Siguiente. Aquí nos pide nuestra base de datos. Aquí recién Auditu va a crear su propia base de datos en el cual va a almacenar toda la información que nosotros hemos procesado de los archivos SFI. Ubicamos la dirección. En este caso también lo voy a guardar en mi escritorio. Y aquí vamos a colocar base de datos prueba. Es importante que sea un nombre bien corto, o pueden ser las iniciales de su entidad, o algún nombre distintivo que pueda identificarlo, ¿no? Guardamos. Siguiente. Y aquí nos pide los archivos SFI, o sea, dónde están nuestros archivos temporales. En este caso, la migración se va a hacer y solamente va a migrar el periodo más antiguo, ¿no? Ubicamos dónde están nuestros archivos SFI. Recordemos que lo hemos trabajado en Auditu, en IOCIAF y XPT. Seleccionamos y ya tenemos acá. Completamos en finalizar y Auditu procede a hacer la migración del año 2006 en este caso. El proceso ha sido terminado, aceptamos, ¿no? Y automáticamente ya cargó nuestro cuadro dinámico de ejecución de gastos y ya hizo el vínculo con la base de datos de prueba. En este caso, si nosotros vemos, solamente está cargado el año 2006. Vamos a actualizar los años siguientes. Vamos a colocar, vamos a seguir actualizando a través de datos externos. Y aquí procedemos a capturar nuestra base de datos que hemos creado, en este caso base de datos de prueba. Y aquí hacemos clic derecho en periodo, procesar periodo, y nos va a solicitar dónde están nuestros archivos SFI, en Auditu, IOCIAF, XPT, seleccionar, y bueno, el 2006 ya ha sido migrado. Vamos a migrar ahora el 2007, aceptamos, migramos el 2008. Como verán, la migración en Auditu es bastante rápida, puesto que ya se ha procesado anteriormente. Lo que sí demora es la conexión con la base de datos del CIAF, puesto que es una arquitectura totalmente diferente a la cual trabaja Auditu. Vamos migrando el 2010. A medida que vayamos migrando, estamos haciendo que nuestra base de datos, en este caso base de datos de prueba, crezca. Y como vemos, Auditu todavía responde con mucha velocidad. Hemos hecho la migración 2013 ahora. Correcto, aceptamos. 2014,
Saltamos 2015. En esta primera etapa quizás sea las más demorosas, puesto que estamos actualizando y cargando toda la información de todos los años del CIAF, ¿no? Bueno, ya hemos procesado, ustedes se fijan, ya hemos procesado desde el 2006 hasta el 2016, ¿correcto? Ahora, aquí viene otra opción muy interesante que sí es, yo les recomiendo, crear diccionario. Esto permite crear índices a la base de datos, en este caso base de datos de prueba de Auditu, para que la velocidad en cuanto a la manipulación de los reportes sea mucho más eficiente y trabaje con mayor rapidez en sus consultas. Vamos a crear diccionario. Bueno, ha creado ya el diccionario, aceptamos y cerramos. Nosotros ya tenemos nuestro cuadro dinámico creado, el cual ha sido ya conectado a una base de datos de prueba. Vamos a cerrar esto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a cuadro dinámico, hacemos nuevo, podemos crear un libro en blanco, ¿no? Y podemos utilizar una plantilla ya creada. Puede ser, por ejemplo, secuencias funcionales resumen, ok, hacemos doble clic y aquí ya tenemos nuestros años ya procesados, ¿no? Podemos trabajar 2 años, correcto. Ahora vamos a crear otro cuadro dinámico. En este caso he creado un cuadro dinámico de pura ejecución de gastos. Aquí yo puedo guardar y seguir creando mis libros que tengan relación con ejecución de gastos. Puede ser a nivel de fuente de financiamiento, a nivel de secuencia funcional, a nivel de clasificador, por meses, a nivel de código SNIP, proyectos, subprograma, bueno, una serie de cosas. Esto para tener un orden. Ahora yo quisiera hacer una información netamente contable, entonces no guardaría relación que yo guarde una información contable en este cuadro dinámico de ejecución de gastos. No es que Auditu no lo permita, yo puedo seguir creando un cuadro un libro que tenga que ver con incidencia contable. O sea, Auditu permite trabajar, aquí está la parte contable, ¿no? Pero no guarda un orden y la idea es que los cuadros dinámicos deban tener datos comunes. Vamos a crear un nuevo cuadro dinámico en nuevo y en este caso voy a crear mi otro cuadro dinámico, lo voy a guardar también en mi escritorio. Voy a poner un nombre, análisis de cuentas. Para efectos contables es mucho más fácil reconocerlo de esa manera. Lo guardo, hago siguiente. En este caso yo ya he creado mi entidad, entonces no necesito volver a crearlo. Entonces selecciono ya mi entidad de prueba que estaba como base de datos de prueba, guardo, siguiente. En este caso ya no necesito hacer una migración porque ya la base de datos ya fue migrada y ya está actualizada. Entonces simplemente lo que voy a hacer es una conexión. Vamos. Aquí deseo incluir la migración, no, y finalizo. Y como podemos ver, bueno, acá como estoy cargando mi otro cuadro dinámico, me pide si deseo guardar los cambios, porque he hecho una modificación. Sí lo voy a guardar y automáticamente ya me creó análisis de cuentas, ¿no? Y en este análisis de cuenta, si ustedes se percatan, está limpio y aquí yo puedo crear mis archivos que tengan que ver con libros contables, ¿no? Puedo crear un nuevo libro en blanco, puedo utilizar una plantilla, hoja de análisis contable, puedo agregar otra plantilla, hoja de trabajo contable, y esto tiene que ver mucho en la parte contable, ¿no? Este, por ejemplo, es una plantilla que se ha creado y se ha visto que es muy interesante trabajarlo y utilizarlo. Salimos y ya nuestro cuadro dinámico ya fue creado. Esta es nuestra base de datos de prueba, ¿no? Este es nuestro archivo de análisis de cuentas.
y esta es nuestra ejecución. Aquí hemos creado estos 3 archivos. Esta es nuestra base de datos y nuestros 2 cuadros dinámicos. La próxima vez que ingresemos a Auditu carga, y aquí hay los últimos archivos que hemos nosotros trabajado, ¿no? Podemos abrir acá y podemos hacer análisis de cuenta, abrir esto. Tiene que ver todo lo que es análisis de cuenta. Y aquí yo puedo seguir creando mis cuadros dinámicos, ¿no? Puedo seguir creando otro libro en blanco. Puedo yo arrastrar la información que crea yo conveniente y que sea útil, ¿no? Puedo abrir mi otro cuadro dinámico de ejecución de gastos, ¿no? Es donde he guardado algunos datos presupuestarios, ¿no? Salgo, y aquí es donde se guarda. Perfecto. De esa manera Auditu trabaja pues con cuadros dinámicos, y en este cuadro dinámico pues yo puedo seguir trabajando pues con mis libros. Cuando tenga la necesidad de volver a actualizar, simplemente voy a tener que ir a datos externos, selecciono mi base de datos, en este caso base de datos de prueba, proceso periodo, y selecciono en este caso el último año. Pero previamente yo debía haber generado los archivos SFI. Y salimos. Eso sería todo por ahora. Voy a seguir subiendo más videos de migración, actualización y reportes con Auditu. Hasta luego y muchas gracias.